Daniel, encantado de recibirte en el programa de Reto Siglo XXI. Nada, muchísimas gracias, Jorge. Para mí, tú sabes que es un placer estar nuevamente aquí colaborando con el proyecto. Mira, porque hablemos de algo que, de lo que está pasando en Venezuela. O sea, cuando hay una elección primaria, digamos, ¿verdad? Donde se elige una gran líder, ¿verdad? Por una mayoría absoluta, ¿verdad? Y hoy vi que la están deteniendo. O sea, que Maduro no va a elecciones libres. O sea, es un mensaje clarísimo. Aunque los americanos dicen que le van a quitar el embargo para que... A ver, el tema de Venezuela, la gente diría que es muy complejo, pero para mí es muy simple. Sí, Para mí es un lado que quiere quedarse y aferrarse en el poder y que él, cualquier cosa que diga de la boca para afuera es distinto a los hechos que se están realizando adentro. Por eso es que este acercamiento que se le llama el convenio o tratado de Barbados prácticamente es un saludo a la bandera que en un caso muy claro de octubre, Joe Biden flexibiliza ese embargo, pero no lo flexibiliza por un tema venezolano. No, y aquí está muy claro. Términos económicos. A ver, es un término económico. El epicentro petrolero está en Medio Oriente, que es otro tema que se puede abordar en otro momento, que tú lo has abordado con otros invitados, pero está claro de que la proveeduría de petróleo, que es prácticamente la materia prima para muchísimas cosas, está en tela de juicio en Medio Oriente. Así que Joe Biden dice, hey, yo le levanto esto al gobierno venezolano, le puedo seguir comprando, le puedo seguir vendiendo, puedo transar bonos incluso de petróleos de Venezuela y deuda externa de Venezuela. Venezuela va a estar feliz porque obviamente va a tener facturación el gobierno, no la población, que eso también es importante saber que una cosa es que facture Venezuela o facture petróleo de Venezuela y otra cosa es el que está sentado en la urbanización o en la barriada más pobre de Venezuela. Es muy diferente que le llegue esa plata. Entonces, acá el gobierno, ya cuando sabe que le dieron ese grifo, se lo acaban de abrir, él simplemente ahora lo amenazan que se lo van a no le van a hacer nada porque igual el epicentro sigue estando en el Medio Oriente. No, y ahora está más dependiente del Medio Oriente. Es más dependiente. Entonces, ahora volvamos al tema de Venezuela. Hay una persona y un régimen que quiere quedarse aferrado al poder, y está clarísimo, y que en algún momento, vislumbrando que María Corina Machado, que es una persona que tiene muchos años de estar en la palestra política, que tiene una gran aceptación, y así fue demostrado en esta elección primaria de este movimiento de la unidad, digamos, para que la gente pueda sacar un candidato único, y bien lo acabas de decir, ganó por una extensa mayoría, 93% de los votos fueron para ella, o sea, más contundente que eso no hay. Pero los del Tribunal Supremo de Elecciones dicen que no fue... Pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta dónde están los problemas. Uno, ya se vislumbra que ella iba a ganar, entonces la inhabilitan, que es una artimaña que lo hemos visto aquí en Nicaragua y lo hemos visto en Cuba hace muchísimos años y por ahí en Bolivia se ha visto. Bueno, en Venezuela, ¿por qué se iba a quedar atrás en ese libreto socialista que ya está marcado hace muchísimo tiempo? Vienen las elecciones primarias. Las elecciones primarias, amplio margen de ganancia, por decirlo de una manera. A ver, la mujer compite prácticamente con otros 5 o 6 personajes no mediáticos y muy distanciados de los demás. Y aquí viene otro problema que también existe en Venezuela, que es la implosión interna de los candidatos de la unidad o de los candidatos de esta oposición, que también por una sed de poder también empiezan a decir que había problemas y que no había problemas, que si había algún tipo de anomalías. Y llega el Tribunal Supremo, que en este caso se llama el Consejo Nacional Electoral, así se le conoce en Venezuela, acá en Costa Rica el Tribunal Supremo de Elecciones, hace la misma función. Dice que ahora las elecciones no son válidas, ¿no? Pero previo a hacer esa sentencia, el vicepresidente de la República, en ejercicio, Diosdado Cabello, ¿no?, que prácticamente es el presidente adjunto, vamos a decirlo así, porque así es lo que pasa. Son personajes que ya están en la historia contemporánea de Venezuela. Él ya había dado unas declaraciones justamente 24 horas después que él y su gobierno no iban a permitir que nadie que esté inhabilitado iba a participar en elecciones libres y bueno, y toda esa cantaleta
que se tenían con el convenio de Barbados, como habíamos empezado antes, ¿no? Entonces, ya prácticamente estaba sentenciado Y anunciado, y casi que iba a anunciado pasar. de que si María Corina ganaba, igual no va a ir para ningún lado. Claro está, ahora, en estos momentos, hay todos los personajes, tanto de oposición como de oficialismo, diciendo que si esto es legal, que si no es legal, que si tiene potestad, que si tiene rectoría, que si no hay rectoría, que no sé qué, no sé cuánto, y al final vuelve a estar el caudal del agua todo revoltoso, y lo que sí está claro es que Venezuela no logra poder tener una calma electoral. ¿Y por qué digo calma electoral? Porque dentro del convenio de Barbados dice que va a haber elecciones libres en el 2024. Y no es que te pregunto a ti de mala manera, pero ¿acaso alguien sabe qué día del 2024? Porque el 2024 tiene 360 días, quitando el primer, 365, pero quitando el primero de enero y las dos Jueves Santo y Navidad, ¿cuándo son las elecciones? Nadie sabe. Luego, ¿quiénes van a participar? ¿Cómo se va a participar? Entonces vuelve a estar entrando prácticamente Venezuela en una nebulosa color opaca, por decirlo de una manera, desde el punto de vista electoral. ¿El mensaje dónde está? Uno, se salió con la suya el gobierno de Maduro con el tema del levantamiento del embargo, porque ya hay empresas norteamericanas que dicen, ya yo también me puedo volver a instalar en Venezuela, ¿no? El gobierno de Venezuela va a recibir dinero de aquí hasta quién sabe cuándo, ¿no? O sea, un buen chorro de dinero. Recordemos que hoy está en 700.000 barriles diarios y que en algún momento pudo haber llegado a 3 millones y medio, ¿no? Sí. Y aquí tuviste a alguien muy especial para mí que te hizo un análisis completo de Venezuela y justamente hablando del sector petrolero. Entonces, a ver, con que tú dupliques de 700.000 a 1.400.000, dupliques, simplemente estás duplicando por ecuación ya los ingresos que tienes hasta ahora. Entonces, date una idea de cómo se va a estar ahorita patrocinando, sobreviviendo, o la convivencia que va a tener las finanzas públicas de Venezuela, que dependen el 90% del sector petrolero. Entonces, acá, por un lado, me parece que el gobierno lo hizo bien, claro, porque se salió con la suya, y por el otro lado, la oposición vuelve a demostrar que está quebrada en el sentido quebradiza, y claro, ahora tendremos que ver qué va a suceder con la situación de María Corina. Me parece que hay un personaje que no se ha nombrado, que está tras bambalinas. No, tras bambalinas no. Viendo los toros de la barrera. Yo creo que esa es la mejor. Que es el señor Benjamín Rauseo. Benjamín Rauseo, conocido por muchísima gente como el Conde del Guácharo, un humorista, y es típico fenómeno Jimmy Morales o Zelensky en Ucrania, que es un humorista que le ha llegado a lo largo de 30, 40 años de trabajo profesional en el humor a muchísima gente. De hace unos cuantos años para acá ha pretendido entrar en la política y bueno, y se ha colado dentro de las votaciones. Cuando él cuando a él se le dice, venga a participar en unas primarias, él dice, yo no participo en primaria, yo me voy a la mayor, vamos a decirlo de una manera. Entonces ahora, digamos que está sentado el conde o el señor Benjamín Rauseo, ¿no? Está sentado Maduro, porque yo asumiría que sería el líder que volvería a estar en la papeleta, y ahora hay que definir quién es el otro, ¿no? O sea, quién es la otra persona. Y eso tampoco exhibe a otras personalidades que pueden lanzarse porque no quisieron estar ni en la papeleta de estas primarias, ni tampoco están de acuerdo con el gobierno. Entonces, posiblemente, y aquí no es paro de mal agüero, pero es lo más seguro que vaya a suceder, es que vayan a haber otras 5 o 6 personas que también se postulen para la presidencia. Es más, el gobierno al recibir más ingresos va a poder hacer... A ver, se han hablado y se han especulado a lo largo de los últimos 20 años, y digo 20 años porque los primeros 3 años del chavismo era como una especie de acomodamiento de lo que estaba sucediendo, y ya después de ahí empezaron, hace 20 años, los cambios de reforma de la Constitución, que ahora se llama la Constituyente, y bueno, y todas las carajadas que han pasado a lo largo de todos estos años en Venezuela, y eso hace que también se evidencie que han habido algunas elecciones presidenciales y o territoriales, gubernamentales, municipales, etcétera, en los cuales pareciera a todas luces
que hay gente que está como recibiendo dinero del gobierno simplemente para hacer una contraparte en la propia elección, en la cual tiene un ambiente turbio. Todo esto han sido cosas que se han demostrado, pero definitivamente en un país tan hermético como Venezuela, en el sentido de que una ONG como Human Rights Watch, por ejemplo, o estos observadores internacionales, o a veces han habido elecciones donde no permiten los observadores internacionales, ahí te das cuenta que lejos de estar cercano a algo bastante transparente, potable, abiertas, libres, y todo esto que se ha comentado, Venezuela lamentablemente está encerrada en un callejón. No me gustaría, de verdad, no me gustaría que todo esto que he explicado se siga manteniendo como un común denominador. Por supuesto, ojalá el tema de María Corina llegue a un final feliz. ¿Qué significa final feliz? Que haya una participación de ella dentro de la contienda electoral, que se iría a medir contra Maduro, que se iría a medir contra el Conde, y, bueno, y a partir de ahí todo lo que conlleva una elección electoral libre, transparente, que se pueda dar y que gane, bueno, en democracia, que gane el mejor en el sentido de acumulación de votos. Así de sencillo. No tener que usar este tipo de artimañas y fechorías que en algún momento han pasado. Bueno, Daniel, yo creo que ha sido muy claro. Lógicamente, la pobreza y digamos, la inflación tan alta que ha tenido y el fracaso tan absoluto del régimen dictatorial, porque es una dictadura. A ver, Jorge, hay gente que quiere tapar el sol con un dedo y no se puede hacer. Si tú tienes más de 6, 7 millones de personas que han sido ahorita los transeúntes del momento, ¿no? Porque después, 7.7 llega casi. 7.7 se han manejado números de 7. Sí. A ver, 7 millones. En Costa Rica no somos ni 5. O sea, imagínense ustedes que todo Costa Rica se va. Para que se hagan una idea de lo que está sucediendo. Imagínense que un día usted aparece y todo Costa Rica está vacío. No, y por todos lados están los entonces, si la migración existe, no es por hobby. O sea, no es por hobby. La migración ucraniana, la migración siria y la migración venezolana se hacen codos a ver cuál es la que gana. Obviamente no sucede porque le da la gana a la gente, sucede porque existe un ambiente laboral, social, económico extremadamente pésimo en el lugar de origen y la gente se va. Hay un dicho que dice, me voy donde mejor me pegue el sol, que eso viene de las golondrinas que bajan del norte al sur, sur a norte, dependiendo del momento del año donde estén. Bueno, justamente aquí estamos hablando que si hay una migración por encima de 7 millones de personas, no es porque la gente quiere irse de paseo. Luego tienes una inflación doble, triple dígito, e incluso hay inflaciones en algunos años registradas en Venezuela que alcanzan hasta el 1.000.000%. Devaluaciones que son incapaces de contarse en un programa como el tuyo, porque sería agarrar 3 programas de hablar de la devaluación tan inminente que hay con la diferente cantidad de dólares o dólares preferenciales que también está ocurriendo en Argentina, y ya te voy a hablar también de eso. Y por el otro lado, una pobreza que ya no se puede medir. O sea, que ya llega un punto que no se puede medir. Nosotros en Costa Rica tenemos una pobreza alrededor del 22%. Subió a 25% en el momento de la pandemia y por ahí se ha movido ese indicador de pobreza. No es una carta de presentación. En Venezuela en algún momento se podía medir 70% de pobreza. Ahora se habla hasta de 90% de pobreza. Pero ya cuando los indicadores ya se disparan, o sea, ya llega un punto en que uno lo que hace es estimar, porque ya no tiene la forma de llegar a todo eso. Pero cuando tú juntas todo esto y tienes a 6 millones que han salido de Venezuela en los últimos 20 años, acá en Costa Rica se han calculado un tránsito de más de 100.000 venezolanos, no lo digo yo, lo dice la Cancillería y acá Seguridad. Esos son los indicadores, te das cuenta de que las cosas están yendo por un mal camino. Que hay gente que se regresa o que hay gente que puede estar haciendo estos tipos de TikTok, Reels, Shorts y no sé qué, diciendo que Venezuela se arregló. Hey, calma pueblo, porque una cosa es estar en unos 2 kilómetros cuadrados donde usted puede estar en una burbuja, ya sea en Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz, ¿no? O ahorita que acaba de ganar la selección de Venezuela en un estadio de 60.000 personas. 60.000 personas no son los 30 millones. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado con los números y lo que se está viendo en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado cómo consumir este contenido.
Bueno, encantado de verte y la otra semana conversamos de Argentina, Ah, sí. porque ya es un fenómeno también lo que está pasando. Es que lo de Argentina, digamos que entre todo lo malo, si lo comparo con Venezuela, queda muy bien parado. Sí. Porque por lo menos en Argentina tiene elecciones libres, está yendo un balotaje o segunda ronda muy abierta en este sentido, muy polarizada definitivamente. Como un liberal y, O sea, y todavía con un partido fuertísimo. Sí, o sea, Massa, a ver, Sergio Massa tiene no tanto una calidad como persona o calidad como profesional, sino que tiene una gran cantidad de militantes que dependen del gasto público, del peronismo y el gasto público y el kirchnerismo, que es lo que nosotros decíamos, están muy pegados a la ubre. Y esos son votos muy duros en los cuales la gente no va a pensar cambiarse rápidamente. Por el otro lado, tengo el fenómeno, y que me parece que ya Milei ya ganó él, no las elecciones, él ya ganó como persona. O sea, ya él demostró que él puede levantar en menos de 3 años y casi estar en una segunda ronda. Ojo, nosotros en Costa Rica tenemos un fenómeno muy similar, ¿no? Recordemos que hace 2 o 3 años Rodrigo Chávez no era nadie, o ni vivía en Costa Rica, y ahora es el presidente de la República. Entonces, acá estamos hablando de Milei, en el cual, con un verbo muy diferente o muy distinto al que hemos escuchado tradicionalmente, queda en segunda ronda, pero la gran diferencia acá es que su contendiente más cercana en ideología, que es Patricia Bullrich, que digamos que es el brazo de Macri, todos le han dado el apoyo a Milei. Entonces acá sí vamos a estar a la postre de una elección en un par de semanas bastante importante, bastante interesante. Son casi 30 millones de argentinos que tienen que ir a las urnas y que posiblemente lo que sucede en Argentina se pueda dar un efecto contagio. ¿Okay? Un efecto contagio porque Massa le sacó un porcentaje. A ver, Massa le sacó 6% a Milei, sí, que no se lo brinca cualquiera. No. Pero también hay que saber de que Massa... Hay indecisos y hay también... Es que hay varias sorpresas. 1, ese 6%. 2, Milei en segunda ronda. Y 3, Massa quedó casi a 3,9% de ganar directo. O sea, es que, a ver, yo sé que le sacó 6, pero también estuvo casi para ganar en primera ronda. Entonces, acá el análisis que uno tiene que ver es, puede ser que haya un efecto contagio con lo que pase en Argentina. En mi ideología de pensamiento, definitivamente me inclino más hacia la opción de Milei. Me parece que es el camino correcto que deberíamos tener, un tema más de capitalismo que te va a llevar a una buena senda económica y algunas ideas que tiene Milei que podrían implementarse. Hay otras que definitivamente son más populistas que otra cosa. Pero no dejo de ver el bosque. Pues lo podemos ver ahora en 3 semanas, ya estamos encima. Pero no dejo de ver el bosque porque posiblemente si Massa es el que gana, ¿no?, el efecto contagio también se puede dar a nivel de otros países que puedan estar entrando en elecciones. Claro está, yo sé que no es tema del programa de hoy, pero no dejo de pensar en la contundente, y tengo que decirlo así, contundente cifra que ha recibido la oposición en Colombia en las últimas elecciones que se celebraron hace unos 10 días atrás. O sea, estamos hablando de que el señor Petro tiene todas las alcaldías en contra y eso también es otro efecto contagio que podría jugar algo a favor de la derecha en Argentina. Entonces, en Sudamérica, como siempre, dándonos de qué hablar y siempre entreteniéndonos bastante. Así que ahí tienes a 2 países que, aunque Colombia no entra en el radar, cuidado y no podría salpicar algo, por lo menos para estos 2 países que vamos a conversar. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, Jorge.